Charles Poliquin fue el entrenador con más éxito del siglo XX y principios del siglo XXI en cuanto a medallistas olímpicos. Yo he estado comiendo con él o cenando con él y hablando de cosas, preguntándole cosas. Cuando ves un combate de la UFC, muchas veces ves a tíos que dices, si es que el tío no quiere estar aquí. Este tío ahora mismo lo que está intentando es evitar que le noqueen, y hay otros tíos que sin embargo le ves ahí y es, en momentos de adversidad, muerden los dientes, pero como con esto es lo que venía buscando. Yo Muay Thai he tenido la suerte de hacerlo en Tailandia. No se hará de la misma manera cuando se da Muay Thai a extranjeros, a farangs, que cuando se da Muay Thai allí a locales y tal. La UFC no deja de ser un show de gladiadores en el circo. El enfoque que se tiene ahí es pues, la sangre, los golpes, el espectáculo, y no tanto, como ha sido siempre con las artes marciales, que era el dominio de uno mismo. Mira a Alex Pereira, el tío más destructivo, más killer que hay ahora mismo en la UFC. Entonces no le hace falta montar un pollo, montar no sé qué, no le hace falta ni para intimidar a su contrincante y meterse en su cabeza, porque el tío que se va a pegar con él ya sabe que esa pelea seguramente acabe con KO. ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, buenísimo. Acá con lluvia, ya casi entrando en lo que es el verdadero otoño, que hasta ahora estábamos haciéndole un guiño todavía al verano. En un falso otoño, pero bueno, nosotros hace poco nos hicimos un tatuaje y también nos permite estar un poco en manga corta hasta que se sana la cicatriz. Acá, así que también está bueno. No sé si se ve, ahí está el tatuaje, después estoy en manga corta, porque como se ponga a rozar de más, empieza a escocer. El barco vikingo. Che, también, bueno, este es un podcast que estamos grabando entre semana, así que también ya estamos metiendo ahí. Entre semana estamos ya... Episodio 6. Episodio 6 de la segunda temporada ya. ¿Quién te diría, boludo? Nos están aguantando acá. Pero bueno, seguimos trayendo gente espectacular. Para los que no nos conozcan, Nico, ¿qué es Martial Arts Studio? Pues Martial Arts Studio es un podcast que sale de nuestra imaginación, donde encontramos dos mundos que nos apasionan, que es la filosofía por un lado y las artes marciales por el otro. Al final se entrelazan en muchos aspectos, pero la idea principal es brindar un espacio que nosotros consumiríamos si existiera. Y como no encontrábamos uno que tocara los dos puntos en las temáticas que nosotros nos gustaría escuchar, pues lo creamos. Así que aquí verás desde peleadores hasta filósofos, artistas marciales, de cualquier índole. Al final no nos circunscribimos a una sola doctrina, así que nos encanta ser oyentes. ¿Quién traemos hoy? Hoy traemos para nosotros un referente desde hace mucho tiempo, y hago un pequeño preámbulo porque para nosotros, desde que veíamos a nuestros papás entrenar, y decíamos veíamos porque nosotros teníamos 13, 14, 15, 16 años, y veíamos que entrenaban con una persona que nos metió una forma de entrenar y un ritmo de vida que por suerte lo pudimos llevar hasta hoy en día y lo extrapolamos a otros ámbitos de nuestra vida. Así que eso es algo que nos marcó desde muy pequeños, y también es un episodio muy especial para nosotros y seguramente para toda nuestra familia. Bueno, estamos hablando, que seguramente muchos lo conozcan, Edu Archeguren, coach fitness, creador de contenido, podcaster y fundador del programa 12, con el cual ha ayudado a más de 6.000 personas desde 2013. Bueno, para nosotros es una locura tenerte acá, Edu. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar. Vale, encantado de estar aquí con vosotros. Como bien habéis dicho, pues al final yo a vuestra familia la conozco desde hace 10 años ya. Entrené a vuestro padre, entrené a vuestra madre, claro que ahí en aquel entonces vosotros seis chavales. Y joder, macho, el tiempo pasa, yo estoy ahí al borde de los 40 y ahora vosotros sois unos chavales en la veintena de puta madre. ¿Te quieres dar cuenta? Pasa el tiempo para todos, ¿no? Todo. Sí. Pero bueno, el buen vino envejece bien. Eso es lo que... Esperemos. Sí. Yo como envejecer como vuestro padre, macho, lo firmo. O sea que, vamos. Sí. Sigue estando ahí. Y ahora, ¿sabes lo que nos contaba? Que como ellos son muy meticulosos y se anotaban todo, obviamente siguiendo tu ejemplo, recuperaron los libros y empezaron a hacer el entrenamiento de ese momento de vuelta, y ahora están igual que en ese momento. Entonces, porque agarraron todo. Ellos eran tan meticulosos que en vez de hacerlo así al tuntún, lo anotaban y anotaban todos los entrenamientos. Entonces tienen todas las rutinas, todas las mediciones, y bueno, ahí están. Se pusieron súper en forma los dos, pero yo me acuerdo una cosa que me hacía gracia, porque vuestra madre es muy competitiva. Entonces, cuando hacíamos los checks de progreso, pues claro, vuestro padre, al ser hombre, pues simplemente por distintos niveles hormonales, progresaba visualmente más rápido, porque construyes masa muscular más rápido, se nota más el tono muscular en cuanto pierdes un poco de grasa y tal. Y vuestra madre, que estaba progresando de locos para ser una mujer, estaba mosqueada porque es que Ru está progresando más rápido. Coño, vale, pero es que es un hombre. Es que claro, obviamente visualmente
cambios mucho más rápido porque tiene muchísima más testosterona que tú. Y aún así, no, para la siguiente ya verás, para la siguiente, y siempre venía ahí a ver si... Pero bueno, los dos consiguieron un gran resultado y sobre todo para mí es importante esto que decís ahora, ¿no? El que se hayan llevado con ellos pues una forma de entrenar o de comer, unos hábitos de vida, que os hayan ayudado a implantarlos también en casa. O sea, va mucho más allá de si haces esto o lo otro dentro del gimnasio. Hoy estaría ahí justamente entrelaza con lo que comentás, unos aspectos que ahora nos meteremos un poco más. Justamente eso es cómo es llegar a ser un padre ejemplar por ambos lados, ¿no? Para marcar un mejor futuro a tus hijos. Esto luego lo podemos extender, pero primero me gustaría empezar un poquito, Edu, con la típica pregunta que hacemos, con la que arrancamos los podcasts, ¿no? ¿Quién es el invitado? En este caso, ¿quién es Edu Barrecheguren? Es un tipo de casi 39 años ya, padre de una niña pequeña, con un negocio online que se dedica al entrenamiento, la nutrición, digamos es un poco asesoramiento de estilo de vida y que en cierta medida es un programa formativo, ¿no? Porque aunque no lo planteamos per se como un curso, al final estás enseñándole a la gente de la A a la Z pues, todas las cosas que necesita para no solo ponerse en forma, sino luego mantenerse en forma, ¿no? Perdonad. Y esto, junto con mi enfoque, mi forma de ver la vida y demás, pues todo eso impregna mucho en la forma en la que comunicamos. Hay una cosa que le llamamos las píldoras, que son pues, PDFs de información que les mandamos al principio sobre determinadas cosas y demás, y impregna mucho todo esto, ¿no? Y bueno, pues soy como decía, un tipo de casi 39 años, estudié económicas, pero no, cuando empecé a hacer prácticas en empresa me di cuenta de que no era lo que yo quería hacer. Cuando era más joven había visto pues, de pequeño la película de Wall Street y los trajes y los rascacielos y las tal. No sé, luego cuando te pones el traje 2 semanas seguidas y ya te no quiero el traje y estoy harto de tener que cambiar de corbata, de camisa, no sé qué, tal. Y realmente mi pasión en aquel momento, y que llevaba siendo mi pasión pues muchos años, era el entrenamiento. Entonces, tanto en mi tiempo libre lo dedicaba no solo a entrenar, sino también a leer, tanto libros como anatomía, como indagar en aquel momento pues en blogs americanos, de Reino Unido, etc. Y bueno, pues pasé de enseñarle a mis amigos lo que yo iba aprendiendo bueno, pues sacarme el título, empezar a trabajar como entrenador, como monitor también en un gimnasio, pues una cosa llevó a la otra. Y tuve la suerte de que apliqué 3 veces, o sea, lo intenté mucho y además fue un seminario suyo en Londres y bueno, o sea, la suerte se busca, ¿no? Pero tuve la suerte de que me contrataron pues una empresa que en aquel momento era pues la empresa líder en entrenamiento personal a nivel mundial y hoy es una empresa muy grande a día de hoy. En aquel entonces tenía pocos gimnasios, tenía 2 en Londres, tenía 1 en Hong Kong y iban a abrir en ese momento otro en Hong Kong, otro en Singapur y 1 en Marbella. Y pues me llevaron al gimnasio de Marbella, que ahí es donde conocí a vuestros padres. Y bueno, pues tuve la suerte ya de a partir de ahí ya profesionalizarlo del todo, porque tuve acceso a algunas de las mentes más brillantes a nivel mundial de este tema, como Nick Mitchell, como Charles Poliquin. Pues los estándares que te generan también son más altos, porque en lugar de estar, que además en aquel entonces estaba muy poco profesionalizado el fitness, de tener como referencia a lo mejor al monitor del gimnasio, tienes como referencia, pues viene Poliquin 2 veces al año, varias semanas, y ese es un tío que entrena atletas olímpicos. Es un tío que NFL en la pretemporada, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces te cambia por completo la forma de verlo, ¿no? Y de plantear lo que tú quieres hacer a futuro o cómo quieres plantear tu propia carrera profesional, ¿no? Qué locura, Edu. Yo no tenía mucha, yo sabía que era un entrenamiento de primer nivel, ¿no? Y por eso mis papás también estaban muy metidos en eso, pero no sabía que era tan de primer nivel como Poliquin. O sea, yo el Poliquin lo entreno porque el manguito rotador, cuando hacemos grappling, para que no sufra tanto, y el hombro, ¿no? Cuando me hacen Kimura sudamericana, que no me sufra tanto la espalda, pero no sabía que entrenaban con personas así de tan high level, ¿no? Pero no me cabe ninguna duda porque los resultados están ahí. Charles Poliquin, que se murió hace unos años, descanse en paz, fue el entrenador pues, con más éxito del siglo XX y principios del siglo XXI en cuanto a medallistas olímpicos. Entrenaba gente de todo tipo de disciplinas. Y además de eso, pues entrenaba atletas profesionales en Estados Unidos, pues NFL o sprinters o bueno, todo tipo de atletas, ¿no?
Y era un tío que se especializaba en entrenamiento de fuerza y de hipertrofia, pero cuando entraba en el tema de la hipertrofia, sobre todo era dedicado a la hipertrofia funcional. Es decir, no el ganar masa muscular por ganar masa muscular, sino masa muscular que tuviese como contrapartida pues una mejora en la fuerza y en la explosividad, pues, que a sus atletas, que o bien competían en categorías de peso determinadas, como Helen Margulis, que fue campeona olímpica de wrestling, entonces compites en un peso determinado, no puedo ganar fuerza a base de ganar mucho peso porque yo tengo que estar en este peso. O bien atletas que, aunque no tenían una categoría de peso, como bien sabéis, la mayoría de los deportistas, a no ser que estés en un deporte en el cual tu propio cuerpo lo utilices como herramienta de contacto, como puede ser el rugby, lo que quieres es tener la máxima fuerza relativa posible, ¿no? El ser lo más explosivo posible, y te beneficia tener mucha fuerza pesando lo justo para tu demarcación en el deporte que sea que estés haciendo, ¿no? Y Charles fue mentor de Nick, que Nick es el fundador de Ultimate Performance. Entonces, muchas de las metodologías, de la forma de ver el entrenamiento y demás que se aplicaban en Ultimate Performance, pues al final el pico de la pirámide en ese sentido era Charles. Venía de Charles, luego a Nick a sus entrenadores, etcétera, ¿no? Y luego Charles tenía parte del gimnasio Marbella, había invertido en él, y todos los años venía pues entre 6 y 8 semanas a dar cursos allí para pues, entrenadores top de toda Europa que estuviesen invirtiendo en su formación. Pues él venía allí y hacía los cursos. Y como los cursos los hacía allí, pues nosotros o bien podíamos acceder a los cursos, o bien pues, yo he estado comiendo con él o cenando con él y hablando de cosas, preguntándole cosas y demás, ¿no? Pues te daba acceso a una serie de cosas que pues, bueno, te hacían, digamos, que acelerar en tu aprendizaje y en tu, digamos, no iba a decir tu potencial, pero tu forma de evaluar tu propio potencial muchísimo más, ¿no? Que si estuvieses en un entorno en el cual no tienes acceso a ese tipo de gente. Claro. Qué bueno. Claro. Edu, yo ahí te quería preguntar, entonces, tú empiezas en el mundo del fitness con el propósito de mejorar o sea, al final entiendo que es una necesidad de avanzar en la carrera profesional, pero luego te vas viendo que el mercado está un poco más online, ¿o cómo haces ese switch de pasar de lo presencial? Yo cuando empecé con todo el tema presencial y mi idea era pues intentar ser lo mejor posible como entrenador personal y entrenador de fuerza. Y luego llegó un momento en el cual, al poco de cumplir los 30, además es que recuerdo muy claramente, mi 30 cumpleaños lo celebramos en Tailandia. Y yo el año y medio anterior había estado trabajando en Marbella y estaba trabajando 12, 14 horas todos los días. Yo entraba a las 7 de la mañana, me iba muchos días a las 7 de la tarde, a las 9 de la noche, sin parar. Y había muchos fines de semana que trabajaba también. Entonces, prácticamente no tenía vida más allá del trabajo, lo cual en aquel momento era necesario para tener el desarrollo profesional que estaba teniendo y para llegar al nivel al que quería estar, ¿no? Pero me fui de vacaciones 2 semanas a Tailandia por mi cumpleaños y fue como un golpe en la cara de lo que me estoy perdiendo. Hay vida más allá de todo esto y hay una gran vida ahí fuera, ¿no? En aquel entonces no existía el entrenamiento online como se plantea hoy, había muy poca gente haciendo entrenamiento online, la gente no se fiaba del tema de los entrenadores online y todo este tipo de rollos, ¿no? Pero incluso en Ultimate Performance tenían su propio entrenamiento online y demás. Y recuerdo muy claramente el estar un día tomando un zumo de naranja en un sitio que se llamaba Phi Phi Arcade, en las Islas Phi Phi, en Koh Phi Phi, donde se grabó la peli esta de la isla de Leonardo DiCaprio, y pensar, joder, esto podría ser mi vida. O sea, podría estar trabajando aquí con un portátil, tomándome un zumo de naranja y luego ir a la playa y luego no sé qué, en lugar de estar todo el día en un gimnasio, ¿no? Y bueno, como que se plantó la semilla, ¿no? Y luego, pues bueno, seguí trabajando y demás. Y en un momento dado, pues a raíz de unas desavenencias con mi jefe respecto a pues, proyectos futuros y demás, decidí que me la iba a jugar y iba a intentar montar pues mi propio negocio online. Y tuve la suerte, que de nuevo se busca, de que había estado trabajando en mi propio perfil de Facebook durante un año y pico. Tenía ya casi 30.000 seguidores. Hablamos del año 2016, 30.000 seguidores en Facebook. Y entonces pues vi la oportunidad, ¿no? El decir, bueno, o sea, no es me la juego de nada, ¿no? Mucha gente me escribía para ver si les podía entrar online. Yo no podía por el contacto que tenía con mi empresa y demás. Y en ese momento dije, bueno, pues me la juego y sé que voy a perder dinero a corto plazo, sé que a largo plazo es probable que también, y mucha seguridad voy a perder, pero no puedo no hacerlo, no puedo dentro de 5 o 10 años pensar, ¿y si hubiera hecho esto y si hubiera hecho lo otro, ¿no? Y bueno, pues eso me llevó a estar viviendo, pues estuve, pues creo que fueron 6 semanas o así en Tailandia, luego 3 meses en Bali, estuve luego 3 meses en Suecia, que mi mujer es de allí. Luego volví a Marbella una temporada, luego me volví a ir, luego tal, estuve varios años viajando por todos lados y mientras tanto haciendo crecer el negocio, ¿no? Entonces en mi cabeza lo que pensaba era, pues ojalá saque el negocio adelante, eso espero,
pero más allá de eso, al menos las vivencias que estoy teniendo y el poder ir y conocer todos estos sitios y vivir en estos sitios y demás, eso no me lo quita nadie, ¿no? Claro. A mí una cosa que mencionaste ahí, que la suerte se busca también, no me puedo sentir más identificado y me anima a preguntarte por tu filosofía y por cómo ves la vida, ¿no? Que te mueves de muchos sitios, tenés entiendo que una mochila ligera más allá de tu familia, obviamente, pero que te permite moverte en muchos sitios y la flexibilidad de poder trabajar en tu propio negocio y online. ¿Cómo es esa filosofía? ¿Qué nos puedes contar de todo eso? La mochila era mucho más ligera antes de tener una hija. Antes era literalmente, yo viajaba con la típica mochila de mochilero de estas grandes. Ni siquiera llevaba una maleta. ¿Por qué? Porque con eso me podía permitir, incluso por el propio país, en Tailandia, me subo en un tren, me voy a no sé dónde, ¿verdad? Y no tengo que estar preocupado ni de maletas ni de historias, ¿no? Ahora con una niña es diferente, pero bueno, hace nada estuvimos en Japón 2 semanas y ahora estamos de vuelta en Dubái. Ahora estoy viviendo en Dubái, vivo en Dubái unos 6, 7, 8 meses al año. Y los otros 4, 5, 6 meses, pues voy a Marbella, voy a Suecia, o sea, un poco vuelvo a las 2 casas que tenemos, ¿no? Suecia, que es donde es mi mujer, y luego España, que es donde soy yo, y en concreto para mí a día de hoy considero Marbella mi casa más que Madrid, aunque soy de allí, ¿no? Y bueno, mi filosofía en este sentido es, pues hay varias cosas a tener en cuenta, ¿no? La primera es, tienes una sola vida, ¿no? Bueno, tengo mis dudas sobre si tienes una sola vida o tienes más, pero eso ya es otro debate completamente diferente, ¿no? Pero digamos que tienes una sola vida. Dentro de esa sola vida quiero vivir distintas vidas. No quiero vivir un mismo capítulo muchas veces, ni quiero vivir capítulos que se parezcan demasiado entre sí. Entonces, he tenido la suerte de vivir pues una temporada en Praga, que viví casi un año allí, de vivir una temporada en Kuwait, una temporada en Dubái, una temporada en Marbella, otra temporada en Madrid, otra temporada en Bali, otra temporada... Y cada una de esas temporadas me ha enseñado algo distinto del mundo y de mí mismo, porque cuando sales de tu entorno, tú mismo eres otra persona. Tú estás muy condicionado por tu entorno sin darte ni cuenta de ello. Porque eres una pieza más dentro de ese entorno. Entonces, al final tú adoptas tu rol, ¿no? Es como... hay un libro que se llama El juego del estatus y que viene a decir que incluso la gente que dice que no persigue un estatus, el hecho de decir que no persigue un estatus es perseguir un estatus en sí mismo, ¿no? Entonces, claro, tú tienes una posición en la jerarquía en cualquier tipo de tribu, por decirlo de alguna manera, en la que estés, ¿no? Una tribu puede ser tu dojo de artes marciales, otra tribu puede ser cuando vas al trabajo, otra tribu puede ser tus amigos de clase, otra tribu puede ser en tu familia. Entonces, en un sitio eres el gracioso, en otro sitio eres el tipo duro, a lo mejor, en otro sitio eres el líder, en otro sitio eres el tío emprendedor, lo que sea, ¿no? Entonces, vas adquiriendo un rol. La gente, por ejemplo, que no sale casi nunca de un entorno determinado, tiene un solo rol, que es prácticamente el que aplica en todos lados, ¿no? Otro es el payaso y el payaso en todos lados. Otro que es yo soy el tipo duro y tengo que ser tipo duro en todos lados porque a mí ya me conocen como el tipo duro, yo no me echo para atrás, no sé qué, ¿no? Y adopta ese rol y como se espera eso de esa persona, él mismo lo espera y como que vive ese rol, ¿no? Dentro de su ego. Cuando te vas a sitios en los cuales no conoces a nadie, nadie te conoce y empiezas de cero, no es que tú de forma proactiva decidas cambiar quién eres. Es que ya la gente de primeras no te percibe de esa manera, no te pone esa etiqueta y entonces tú mismo, pues te quitas ese lastre de encima. No tengo que ser el gracioso, no tengo que ser el duro, no tengo que ser el no sé qué, ¿no? Y entonces en distintos roles tienes distintas personalidades en cierta medida. Entonces a mí lo que me gusta es, al haber vivido en distintos sitios y distintas temporadas, pues me permite pues no solo conocer el mundo, sino conocerme a mí mismo, ¿no? ¿Qué cosas de mí me gustan y qué cosas me gustaban de mí en esta época determinada? Mira, cuando estaba aquí, por ejemplo, en Kuwait dirigiendo este gimnasio a los entrenadores, pues me gustaba la capacidad de liderazgo, la empatía con los entrenadores, no sé qué, total. Pero no me gustaba que era excesivamente serio, excesivamente estricto, porque mi posición me lo pedía para poder hacer bien mi trabajo. Pero eso salía del trabajo y seguía con un palo metido en el culo. Entonces, es ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, para mí, una forma en la que lo veo, y lo comenté hace poco en Instagram, ¿no? A raíz de una pregunta que me hicieron, es que todos tenemos un ego y el ego puedes utilizarlo para tu propio beneficio, pero el problema del ego es que el ego te come. Entonces, el ego al final no es más que la identidad que tú te has dado a ti mismo. Entonces, tú tienes una serie de vivencias en tu vida y tú cuando miras hacia atrás en esas vivencias necesitas darle un significado. Un significado para darle significado a tu vida, para darle significado a tus decisiones, a tus acciones, a quién eres, etc., ¿no? Si tú a día de hoy de repente cambiases por completo la forma en la que miras tu vida hacia atrás y cómo te ves a ti mismo, cómo ves a tus padres, cómo ves a tus amigos, cómo ves a tus hermanos, cómo ves no sé qué, cambiaría por completo tu vida. Pero en realidad tú no habrías cambiado. Objetivamente la historia fue exactamente la misma, es tu forma de interpretarla lo que va a cambiar todo. Lo que va a cambiar tu relación con la gente que estaba en esa historia, tu relación con la gente de cara al futuro, tu relación contigo mismo. Entonces, cuando te das cuenta de eso y dices, joder, es que todo ocurre dentro de tu propia cabeza, tío. O sea, todo lo que tú te montas y tal. Vale, sabiendo eso,
¿cómo puedo intentar utilizar esto para mi beneficio? No es relativismo absoluto de, entonces nada importa. No, vale. ¿Qué valores quiero tener? Entonces, ¿qué historia me tengo que contar a mí mismo para tener esos valores, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es en plan, no, es que yo soy un atleta, soy un deportista. ¿Qué hace un deportista? Un deportista va a entrenar cuando no le apetece. Un deportista evita determinadas situaciones de fiesta, de tal, de no sé qué, de tal, cuando no entran en un contexto lógico. Un deportista se sacrifica, un deportista supera la adversidad, un deportista no sé qué, vale. O dices, joder, soy un caballero. Un caballero es educado con la gente de su entorno, un caballero se preocupa de tal. Entonces, tú mismo puedes decir, oye, en lugar de pensar, joder, es que yo soy así, es en plan, ¿tú cómo quieres ser? Y en base a eso, ¿qué valores quieres tener o puedes tener? Hay gente que tiene mucha suerte. Yo creo que soy una de esas personas porque he tenido, sobre todo con mis padres, sobre todo mi padre ha sido una persona que me ha influido muchísimo. Vosotros, conozco a vuestros padres y sé que también hay gente que tiene la suerte de que le inculcan en su casa unos valores desde el principio, pues muy positivos, ¿no? Ya hablaremos de las artes marciales y demás y cómo eso también influye, ¿no? Pero otra gente a lo mejor no ha tenido esa suerte. Pero también puede aprender de, joder, pues si tu padre era un imbécil, aprende a tú no ser un imbécil. Tú no quieres ser como tu padre porque tu padre era un imbécil, ¿verdad? Fantástico. ¿Qué valores tenía tu padre que tú no quieres tener? ¿Y cuáles no tenía y tú sí quieres tener? ¿Y qué puedes hacer para tú cambiar el ciclo, ¿no? Pero el problema es que mucha gente va por la vida, te ha tocado esto, esta es tu etiqueta, tú has nacido aquí, tú eres así, tus amigos no sé qué, y ese es el rol. Esa mochila que hablabas antes también, ¿no? De ese símil de la mochila de viajero. Entonces, es necesario, yo creo, muchas veces salir de tu entorno para poder verte desde fuera, digamos, a vista de pájaro y poder reevaluar todo, ¿no? Entonces, a mí me gusta, pues, vivir esas experiencias porque cuando luego miro hacia atrás, primero la percepción del tiempo es mucho mayor cuando, o sea, 2 semanas en Japón, por ejemplo, son como si estoy 3 meses en Marbella, digamos. Porque la cantidad de cosas que he hecho, que he absorbido, que he vivido, en 2 semanas es más que las que 3 meses cuando estoy en un sitio en el cual ya estoy acostumbrado, ¿no? Entonces, eso ya de por sí me vale mucho. Pero es que aparte, de repente, hay para cosas que el paradigma te cambia. Hostia, esta gente hace esto así, esta gente tal, joder. Y entonces, de repente, dices, a lo mejor la vida no es como yo pensaba que era la vida. La vida donde yo he crecido y como yo he crecido era así, pero a lo mejor para esta gente es diferente. ¿Y por qué es diferente? Y te hace replantearte muchas cosas y eso es lo que me gusta. Y a mí me gusta enlazar esto, lo que va diciendo, que entiendo que al final radica en lo mismo, que es la capacidad de tener muchos maestros. Ahí ponías el ejemplo de tu padre, que tuvimos suerte los que estamos en este podcast, pero puede ser totalmente distinto. Y eso no quita que no sea un maestro también, te enseña cómo no hacer algo, ¿no? Entonces, dime. Me lo decía siempre mi padre cuando yo volvía de clase, quejándome de algún profesor, alguna historia, ¿no? Y mi padre siempre me decía, fíjate en las cosas que no te gusta de la gente que está en posiciones de poder para cuando tú estés en una posición de poder no actuar así. Me dijo precisamente, o sea, aprende de todo el mundo. Del que lo hace bien porque lo hace bien y del que lo hace mal porque lo hace mal. Y cuando tú estés en esa posición, pues no me viene la palabra ahora mismo, pero sé lo suficientemente consciente, acuérdate de dónde vienes y de cuando tú no estabas en esa posición. Es un poco el ejemplo que suele poner es la empatía, es muy fácil hablar cuando ser, ¿no? estás... Sí, puede ser. Es muy fácil hablar cuando estás debajo de la tarima, claro. No cuando estás encima de la tarima. Porque todo el mundo es como con los políticos, ¿no? Todo el mundo, es que ese es un cabrón, ese roba. Ya, pero luego la gente cuando llega a posiciones de poder se comporta de la misma manera. Trafica con influencias, con no sé qué, con tal, ¿no? Entonces es un poco... Si vas a criticar desde debajo de la tarima, toma nota para cuando tú estés encima de la tarima no comportarte de esa manera. 100%. Totalmente. En ese aspecto, Edu, te quería preguntar, trabajando con personas, ¿cuán difícil es transmitir este tipo de filosofías? Porque pusiste unos ejemplos con los deportistas, el hecho de romper esa zona de confort, aunque bueno, está muy trillada la palabra zona de confort, pero bueno, vamos a dejarla así. Cuando entiendo que te vendrán clientes de todos los niveles, a nivel zona de confort, no estoy hablando a nivel de entrenamiento. ¿Cuán difícil es tal vez no solo inculcar un estilo de vida, un estilo de entrenamiento, sino un estilo mental, un estadio mental? Es difícil porque el maestro solo aparece cuando el estudiante está preparado y cuando es online es aún más difícil. ¿Por qué? Porque presencialmente tú puedes captar la energía de la persona, puedes ver cómo llevar la conversación para intentar hacerle ver algo en un momento dado o para darte cuenta de que ese no es el día para hablar de eso y otro día ya lo podrás llevar por otro lado, ¿no? Sin embargo, online es mucho más complicado. Online la persona tiene que estar ya predispuesta, tiene que venir con digamos, los oídos abiertos y las ganas de cambiar cosas y de aprender y demás, pero ganas reales, no
hoy me he calentado y quiero cambiar esto, pero luego pasa mañana, resulta que no. Porque si no es muy difícil transmitirlo. Entonces, presencialmente me resulta mucho más fácil. En todas cosas, porque además presencialmente pasas más tiempo con la gente, llegan a conocerte más a nivel personal. Entonces, y tú a ellos, ¿no? Entonces sabes dónde tocar una tecla. Es decir, sabes, yo qué sé, ¿no? Yo pues, pongo un ejemplo siempre, que es con clientes que he tenido presenciales, pues hay tíos a los que en un momento dado el tío no podía hacer más dominadas, estaba haciendo dominadas con a lo mejor con 20 o 30 kilos de lastre, ninguna broma. Y yo decirle, si tu hijo te viera, le darías vergüenza. Esto suena así muy feo decirlo así, pero yo sé a quién le puedo decir eso y eso va a apretar los dientes y va a sacar una o dos más solo por eso, y sin embargo a lo mejor le digo a esa otra persona y le hundo, ¿no? Y sin embargo a otra persona lo que le tengo que decir cuando no es capaz de hacer más de 10 flexiones o más de 5 flexiones, decirle, no pasa nada, todos empezamos de cero, lo importante es que el próximo día vayamos a más, o sea, no te preocupes, ¿no? Entonces tienes que saber a quién le tienes que decir en función de dónde esté en su viaje, tanto físico como mental. Ahora es el momento de decirte, oye tío, no seas un mierda, o es el momento de decir, tío, no eres un mierda. El simple hecho de que estés aquí dándolo todo, a pesar de que no estés en forma, ya me dice mucho de tu carácter. Pero creo que todo parte de esa parte, ¿no? De eso que estabas diciendo, al final es todo parte del carácter y los valores. De eso va el deporte, realmente. Y de hecho, la gente se toca cuando ya es más mayor, los niños no tanto, ¿no? Los niños idolatran a los deportistas por los logros. Pero los adultos, cuando idolatran a los deportistas es por los valores, por quién es la persona. La gente no idolatra a Nadal, yo personalmente, no por los Grand Slams que ha ganado, sino por todas las adversidades que ha superado y cómo las ha superado y con qué forma de comportarse. Eso es lo que me llama la atención de un tío como Nadal. Cuando veo a Fernando Alonso, por ejemplo, pues que el tío tiene 43 años y sigue ahí luchando y sigue no sé qué, y a pesar de que ha tenido mala suerte en su carrera con los coches y que el tío podría haber sido el mejor de la historia, sigue ahí, sigue no sé qué, y luego se fue a otro campo. Joder, y al final es el carácter que hay detrás de esa persona. Ya no es como al principio, es que ha ganado los títulos, es que es no sé quién, es que no sé cuál. Joder, es que Cristiano Ronaldo, mira qué abdominales y mira el dinero y mira el no sé qué. No, es que Cristiano Ronaldo entrena más que nadie todavía con 39 años. Es que por eso tiene esos abdominales y por eso todavía puede jugar a un determinado nivel. Hasta hace muy poco estaba a un nivel de élite con la edad que tenía. Es que es por eso, por lo que no se ve, por los valores que tiene y por el cómo él mismo, por muy duro que sea juzgando a su entorno, que se ha visto con deportistas sobre todo del máximo nivel, como toleran poco los errores de sus compañeros y demás, es que toleran aún menos sus propios errores. Es que lideran con el ejemplo. Y al final, cuando tú... Lo que bueno que tiene el deporte es que esto mismo lo puedes encontrar en muchos otros sitios, ¿no? Desde el que es el dueño de un bar hasta el que tiene cualquier tipo de negocio o lo que sea. Pero es que en el deporte se ve muy claramente. Porque en el deporte los momentos de adversidad son muy claros. Cuando van perdiendo un partido de fútbol o de baloncesto, o cuando tienes una avería en el coche, o cuando tienes una lesión, cómo te recuperas de esa lesión, o cuando... lo que sea, ¿no? Entonces se ve muy claro cuando una persona está hecha de esa pasta, digamos. Y eso para mí es lo realmente potente del deporte, ¿no? Que hay mucha gente que son grandes ejemplos de carácter y personalidad y que es... Pues, a mí no se me ocurre una mejor forma de construir el carácter y la personalidad que a través del deporte, y distintos deportes, más allá de que te aporten distintas habilidades desde un punto de vista físico, te aportan distintas habilidades desde un punto de vista mental y de carácter y personalidad. No es lo mismo un deporte de equipo que un deporte individual, no es lo mismo un deporte en el cual lo que prima es la resistencia y, por tanto, es un deporte mental de tú contra ti mismo en este momento, que un deporte en el cual estás contra un contrincante y el juego que hay una conversación entre vosotros que no se está teniendo, pero que... Y hay muchas veces que lo ves, ¿no? En determinados deportes, cuando alguien todavía no ha ganado o incluso está igualado, pero le ves que va a ganar porque se lo ves en la mirada o le ves al otro en la mirada que el otro ya... O sea, ya no está ahí. O sea, ya no quiere estar ahí. En los deportes de contacto lo ves clarísimo. Cuando ves un combate de la UFC, muchas veces ves a tíos que dices, si es que este tío no quiere estar aquí. Este tío ahora mismo lo que está intentando es evitar que le noqueen, intentar acabar el combate, y si hay suerte y consigue meter un gancho en algún momento y tiene la suerte de tirarlo, pues lo tira. Pero no quiere estar aquí. Y hay otros tíos que, sin embargo, le ves ahí y es, en momentos de adversidad, muerden los dientes, pero como con... esto es lo que venía buscando, ¿no? Se crecen y tal, ¿no? Y es que son... Esas cosas no, tampoco sabes si tienes eso hasta que llegas a ese momento, ¿no? El si tú estás hecho de esa manera o no. Pero que creo que el deporte no solo es un sitio en el que vas a encontrar muchos ejemplos de personalidades y de caracteres muy fuertes desde un punto de vista positivo, sino que es un sitio en el que se construyen esas personalidades y esa situación, ¿no? Te prepara para la vida en muchos sentidos. No, está buenísimo. Y creo que eso también engancha con uno de muchos temas que tocamos acá en el podcast, que vienen relacionados con artes marciales, pero no deja de ser, y deporte de combate, pero no deja de ser deporte en sí mismo, ¿no? Y en cómo
la capacidad mental que uno tenga, con el ejemplo, la constancia, anteponiéndote a los baches que puedas tener en muchos aspectos, ¿no? Te van forjando el carácter. Y eso también me lleva a preguntarte, Edu, en relación un poco a las artes marciales que comentas en los deportes de combate, ¿tuviste la suerte o la cercanía de poder asesorar a alguien que estaba en este mundo o de practicarlo vos mismo? ¿Y cómo ves también los deportes de combate? Nos dijiste que sos aficionado, ¿cómo los ves? Asesorar a alguien que estuviese a un nivel alto, ¿no? O sea, bueno, he asesorado a gente, boxeadores, competidores de jiu-jitsu y tal, pero no a un nivel alto. Tampoco lo haría a priori por el simple hecho de que no me considero que esté capacitado, no porque no tenga los conocimientos, sino porque no tengo la experiencia. Entonces, tendrías que ganarte la experiencia con gente que esté a un nivel un poquito más bajo antes de poner en tus manos la carrera de una persona que ya esté a un nivel profesional, ¿no? Personalmente, sí, yo empecé a hacer taekwondo con 3 años, hasta los 14 o 15. Luego hice kickboxing. Hice kickboxing, lo que pasa es que hice un par de meses solo, coincidió, tenía 18 años, y coincidió que ese verano saltando una valla me caí y me rompí el codo y entonces no volví a kickboxing, ¿no? Y luego unos años más tarde, ya con 30 y pocos, pues retomé pues, boxeo, muay thai y demás. Y bueno, el jiu-jitsu también lo he probado. Lo probé un mes con un profesor. De hecho, dábamos clases 1 a 1, lo cual aprendí bastante para ser un mes. Pero, de hecho, eso cuando estaba todavía en Marbella. Pero luego el tío se mudó y pues ahí... yo en ese momento, además, era cuando estaba en el gimnasio, tenía unos horarios súper complicados y tuve la suerte de que el tío, cuando estuve dando clases con él, porque el tío quería dar clases en el dojo que teníamos al lado del gimnasio cuando todavía era un dojo. Entonces, pues bueno, pues para que yo viese un poco cómo era y tal, pues me estuve dando clases a mí y tal. Pero bueno, luego el tío se mudó y no pude, ¿no? Y bueno, pues personalmente, a mí yo es que he hecho muchos deportes, entonces me ha enseñado muchos deportes, ¿no? En concreto, el tema de las artes marciales, sobre todo, he vivido 2 cosas muy diferentes. Con el taekwondo, por un lado, el boxeo y el muay thai. El muay thai está a medio camino entre ambos. En el taekwondo, el respeto absoluto. O sea, no podías pisar el tatami ni con calcetines, ya no te digo ni con zapatillas y calcetines. Tenías que, antes de entrar en la clase, hacías una reverencia, te quitabas todo, entrabas, te pones el cinturón, no sé qué, tal. Después de la clase, todo el mundo en orden, en función del cinturón que tuvieses, estabas en un sitio o estabas en otro de la clase. Se seguía una jerarquía muy clara y había o sea, la sensación de respeto a la persona más veterana y de respeto al arte marcial en sí y tal era muy grande, ¿no? En boxeo eso no existía. Cuando he estado en boxeo y tal, había otra serie de cosas que son comunes, como la disciplina, el trabajo duro, y en Muay Thai en cierta medida, pero no en la misma medida que en Taekwondo. Yo Muay Thai he tenido la suerte de hacerlo en Tailandia también. Entonces he visto más o menos como... El mejor sitio. Y sí, y el tema es, veías, hay algunas de las cosas, pero claro, también es verdad que no se hará de la misma manera cuando se da Muay Thai a extranjeros, a farangs, que cuando se da Muay Thai allí a locales y tal, ¿no? De todo, desde la forma en la que se aproxima hasta la forma en la que se comportan. Y eso es una duda. ¿Por qué lo pudiste ver por qué era ese approach por parte de los propios profesores de Muay Thai ahí? ¿Por qué tenían ese...? O sea, en Muay Thai la sensación, o sea, a mí la sensación que tenía es que allí es un negocio el Muay Thai enorme en Tailandia de cara a dar clases a los extranjeros. Entonces, para ellos el Muay Thai en Tailandia, al menos lo que tengo yo entendido, suelen ser niños que se vienen de familias que no tienen dinero, que tienen que empezar a hacer Muay Thai cuando son muy pequeños para ganar dinero para su familia y las peleas en un futuro y demás, y tienen un adiestramiento muy, muy duro y demás, ¿no? Entonces, claro, luego te encuentras con tíos que luego acaban siendo profesores de extranjeros pues en Phuket, como puede ser mi caso, y tíos que tienen a lo mejor encima 100, 150, 200, 250 peleas. Wow. Y que lo que están ahí es para dar clases a extranjeros que muchos de ellos ni siquiera vienen a tomárselo en serio, ¿no? Es como la atracción de, pues vas a Florida, pues vas a Disneyland, vas a Tailandia, pues haces Muay Thai, ¿no? Entonces es un poco, hay gente que vaya con seriedad y tal y cual, y otra gente que es un poco el no poder ir a Tailandia y no hacer Muay Thai, ¿no? Entonces yo la sensación que tenía con muchos de los profesores es que, bueno, pues era un poco es lo que hay y ya está, ¿no? Luego, cuando yo he tenido la suerte de que he estado en clases grupales y clases particulares. Y en la clase particular, si el tío veía que tú tenías ganas y tal, pues el enfoque era distinto. Subía el ritmo. Se adaptaba mucho a, vale, o sea, tú realmente quieres aprender, ¿no? Y tú quieres estar, no sé qué, vale, pues vamos a hacer las cosas de otra manera, ¿no? Pero aún así, la sensación que tenía de pues lo que os decía, ¿no? Del respeto de nuevo, que entre tailandeses será distinto, porque cuando he visto peleas de Muay Thai, pues no las he visto en directo, pero las he visto pues, en la tele y tal y cual, y sí que se hacen muchos gestos de respeto hacia la propia arte marcial y demás. Eso es. Que hacen, pues, las bandas que llevan aquí, se ponen en el suelo y todo este rollo, ¿no?
Pero yo sí que sé, yo cuando hacía taekwondo y cuando he visto clases de karate, que las había al lado donde yo hacía taekwondo, cuando he visto clases de judo, sí que existía ese respeto por el tatami, por esa veneración por el maestro. O sea, había una serie de cosas que a lo mejor cuando he estado allí, en el caso del Muay Thai, no lo he visto de esa manera, ¿no? El Muay Thai lo he visto más. Es que para mí no hay una diferencia entre un arte marcial como tal y aprender a pelear. Y el deporte de contacto y en ese sentido la defensa personal, por decirlo de alguna manera, aunque es más ataque que defensa, si lo quieres mirar de esa manera, ¿no? Entonces, para mí, cuando he visto pues, el tiempo que está haciendo taekwondo, cuando he visto karate, cuando he visto judo, es un arte marcial con todo lo que ello implica, la parafernalia, el respeto, el no sé qué, el ta. Cuando está en boxeo o en muay thai, ahí aprendes a pegarte. Es diferente. No es tanto el respeto por tal, sino no, aquí vienes a aprender a cazucar. Sí. Yo también lo veo así, pero sí es cierto lo que dices, que en todas siempre prima la figura de jerarquía. De jerarquía, que eso siento que igual se está perdiendo un poco hoy en día, ¿no? Más que nada en nuestra generación o los que vienen por detrás. Y en ese aspecto lo enlazo con la siguiente pregunta, que es básicamente cómo ves la sociedad actual, no solo en una relación a nivel tal vez de respeto a la autoridad, sino también un poco ligado a tu mundo, que es la salud, el fitness, y cómo crees que las artes marciales tal vez puedan encajar un poco en esos problemas que atañen a la sociedad. Aquí veo dos preguntas diferentes. Una de ellas que es cómo veo la sociedad en el sentido de, pues, básicamente es una sociedad en la cual, debido yo creo que en gran medida a la tecnología, a las redes sociales y demás, es una sociedad de lo quiero para ahora, lo quiero antes de ayer, no quiero esfuerzo, lo quiero ya. Todo, ¿no? Todo. Desde pues, cuando quiero pedir comida hasta las relaciones personales, hasta todo desde ahora para ahora, pom, ¿no? La gente no bueno, pues hemos perdido en cierta medida la capacidad de la paciencia, de esperar, incluso del compromiso. Cuando yo era un chaval, si tú quedabas con alguien quedaba en la plaza para patinar. Ahí no había móviles ni historias. Si yo quedaba contigo a las 6, tengo que estar allá a las 6. Porque no tengo como tú vivas lejos de la plaza media hora, yo ya no te puedo llamar a tu casa y decirte que ya no voy porque tú ya no estás en tu casa y no hay forma de localizarte. Es decir, si te comprometes Y ahora ya es como la gente, pues cancela o no sé qué, o esto, lo otro. Vivimos en una sociedad que facilita mucho los deslices a todos los niveles, ¿no? Y luego, el tema de lo de las artes marciales, creo que uno de los problemas hoy en día, hay una cosa que es doble filo. La UFC en concreto, creo que, pues, en todas casos, sobre todo, ha llevado a la gran promoción del jiu-jitsu fundamentalmente, ¿no? Porque era pues, un deporte que no se conocía mucho y ahora a nivel de los deportes de contacto probablemente a nivel de artes marciales es lo que más se hace en todo el mundo, ¿no? Sí. Pero la UFC no deja de ser un show de gladiadores en el circo. Es decir, si a ti te gusta y lo ves desde otro punto de vista, ¿no? Lo ves desde un punto de vista técnico y ves pues, el footwork y cómo guardan las distancias y cómo hacen las fintas y cómo no sé, y lo ves desde otro punto de vista. Pero desde un punto de vista de negocio, es un show. Es un show y es gladiadores en el circo y luego encima Dana White ha invertido en lo de las Power Slams estos. O sea, quiero decir, que es otro show, ¿no? Entonces, de otra manera, pero es otro show. Entonces, el problema de esto es que el enfoque que se tiene ahí es pues, la sangre, los golpes, el espectáculo, el no sé qué, ¿no? Y no tanto, como ha sido siempre con las artes marciales, que era el dominio de uno mismo. El dominio de uno mismo, el dominio de su cuerpo, el dominio de su mente y otra forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, la UFC, entre otras cosas, aunque a mí me flipa y veo los combates y tal, pues por cómo es el negocio, prima las grandes personalidades. Georges St-Pierre probablemente ha sido uno de los mejores peleadores que ha habido en la UFC, pero es que era demasiado educado y demasiado artista marcial para ser una superestrella desde un punto de vista mediático, porque no era un tío que quería insultar a nadie ni que quería meterse. No era un Conor McGregor, ¿no? Conor McGregor, claro, todo lo contrario. Pero sin embargo, desde un punto de vista de artista marcial y la gente que más o menos de una forma u otra ha estado ligada a las artes marciales durante mucho tiempo, Georges St-Pierre es un señor y es un artista marcial. McGregor es un peleador, es otra cosa distinta. Luego tienes gente que, pues, Stephen Thompson, ¿no? Pues, Stephen Thompson es otro señor. Y es un tío que jamás le verás haciendo antics de estos, ¿no? En plan, buscando esto, no sé, ¿por qué no? Por empezar. Su padre, que también es cinturón negro de karate, desde pequeño le ha enseñado no sé qué, y él luego da clases a los niños y él mismo es un ejemplo para esos niños, con lo cual no puede comportarse de una manera, pero es de otra manera, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay gente que en la UFC a lo largo de su carrera ves el cambio de personalidad derivado de que si quieres hacer dinero,
te tienes que meter en el show. Y gente que a lo mejor empieza siendo muy respetuosa y no dice una palabra encima de otra y no le gusta meterse en ese tipo de historias y que luego pues se tiene que meter en el show, ¿no? Y gente que está a medias entre las dos cosas, ¿no? Por ejemplo, a mí Ilia Topuria me encanta como peleador y me encanta como persona, pero sí que es verdad que entra en cierta medida en el juego porque es que si no, porque es lo que te da dinero, ¿no? Entonces es un tío que tiene el papel de vez en cuando, como ahora con Max Holloway. Max Holloway es un tío que es un pedazo de pan. Y estoy seguro de que entre ellos, en cuanto acabe la pelea que tienen este fin de semana, se llevarán fenomenal, porque son dos tíos que son muy buenos tíos y tal, pero sin embargo ahora se están echando mierda, ¿no? Trash talk. Pam, 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 pam. Que en realidad es un show. Porque no creo que ninguno piense muchas de las cosas que está diciendo o está creando, pero es el show, ¿no? En el cual, pues, la gente lo que quiere es esa animosidad, es que este tío le quiere partir la cara al otro porque le dijo que no es esto. No, estos tíos están peleando por dinero. Déjate de historias. Y yo cuando veo un combate de estos, a mí me da igual las historias que tengan entre ellos. Yo lo que quiero ver es, técnicamente, este tío versus este tío, este otro, este tal, ¿no? ¿Qué pasa? Que, pues bueno, las peleas más grandes, desde un punto de vista de pay-per-views y de dinero y de tal, siempre han sido las que han tenido detrás esto, que en concreto las de McGregor. Siempre tenían detrás esto, la de McGregor con Khabib. Llegó hasta el punto de que se convirtió tremendamente personal el tema, con lo que luego pasó después de la pelea y demás, y lo que haya pasado previamente, ¿no? Con el autobús y luego en su momento cuando Khabib le dio el tortazo a Artem y todo. Entonces, o sea, se hizo todo muy personal y un embrollo y tal, ¿no? Pero a mí me hubiera gustado ver esa pelea más allá de todo lo personal, simplemente por la lucha de estilos. Si yo que quería ver ahí era la lucha de estilos, ¿va a poder McGregor evitar los takedowns? ¿Va a poder Khabib evitar que McGregor le dé con esa mano izquierda y lo tire? ¿Va a poder? Entonces, eso era lo que, si eres aficionado, ¿no? de este tema. Pero como al final de lo que vive la UFC es de los casuals, como los llaman en inglés, ¿no? Que es pues, la gente que realmente lo que quiere es ver sangre, espectáculo y no tiene interés en las distintas disciplinas que hay, ni en la técnica, ni en la estrategia, ni en nada de eso. Entonces... Es complicado. Y una de las cosas también que nosotros siempre comentamos acá y lo que te comentábamos, creo que era fuera de cámara, ¿no? Lo que buscamos, también vos ves un montón de podcasts de artes marciales o de MMA que hacen periodismo y tal, y se centran en el show, que está espectacular, porque, como bien decís, da que hablar y mucho, ¿no? Ahí está Joe Rogan, ¿no? Que 3/4 partes de su contenido es dedicado a la UFC y es creo, si no es el podcast más escuchado, es uno de los podcasts más escuchados del planeta Tierra. Pero esa parte de la ética, de la parte de traer la marcialidad, la dedicación, la disciplina, es algo que a lo mejor cae en un segundo plano, y esto lo concateno con la siguiente pregunta, pero dentro de esas dos visiones que te puedes encontrar en la sociedad actual, tenés toda la, vamos a llamar woke, que está en contra de todo y que es todo o blanco o negro, izquierda, derecha. El extremismo, dije woke, pero vamos a llamarlo el extremismo, pero después tienes otra, que yo por lo menos, a lo mejor es por el contenido que consumo, pero que vas viendo que se va acercando más a esa parte de, ahora, por ejemplo, hubo un surgimiento del estoicismo, dedicarse a la filosofía, meterse más en esa parte de hormesis, favorecer la hormesis, acostumbrarse a este tipo de cosas, que después también te puedes ir al extremo, como pasó con muchas personas, ¿no? Pero, ¿cómo ves un poco todo ese tipo de tendencias que hay hoy en día con todo este tipo de casos? Mira, que nos presentan? Ahora que has hecho esto del estoicismo y por ligarlo con esto que he dicho del show y tal y cual, mira a Alex Pereira, Poatan, el tío más destructivo, más killer que hay ahora mismo en la UFC, que ha ganado en peso medio, que ha ganado en peso semipesado, y que si se va al pesado es probable que gane también, si le dan suficiente tiempo para que gane peso. ¿Tú le ves a ese tío levantar la voz o decir alguna cosa? No, ¿qué pasa? Que es tan destructivo en sus peleas y además hace unos caos tan espectaculares. Es que es un tío que es que como te toque con la mano izquierda se te apagan las luces. Entonces no le hace falta montar un pollo, montar no sé qué, no le hace falta ni para intimidar a su contrincante y meterse en su cabeza, porque el tío que se va a pegar con él ya sabe que esa pelea seguramente acabe con KO. Es que no va a ganar por puntos. Y segundo, la gente va a ver la pelea por lo espectacular de su... O sea, es que va a haber fuegos artificiales con este tío. Entonces no le hace falta todo esto, ¿no? Entonces, volviendo a este tema de lo que decías, pues por ejemplo, Alex Pereira en ese sentido es muy estoico, ¿no? O sea, no entra en todo este tipo de cosas, no se despista de todo este tal, no se sale de quién él es por entrar en un personaje y demás, ¿no? Respecto a esto que comentas por el tema ya de la hormesis, de intentar fortalecerse a uno mismo, un poco la resiliencia, aunque está muy manida esa palabra y tal y cual, yo lo que creo es que el mundo en general está muy polarizado.
a todos los niveles. Está muy polarizado a nivel político y está muy polarizado también en esto. Entonces tienes desde la gente que se ofende por absolutamente todo hasta la gente que lo que intenta es hacer su vida, digamos, lo más incómoda posible en ciertos aspectos para testearse a sí mismo, para ver si es capaz de soportar determinadas cosas y para hacerse capaz de soportar determinadas cosas. Pues un ejemplo es, lo de los baños de hielo. Hay mucha gente que hace los baños de hielo no porque crea que es lo mejor para la salud o esto, lo otro, sino es una forma de testearse a sí mismo y de recordarse a sí mismo que es capaz de sobreponerse a la incomodidad que le genera meterse en un baño de hielo, por ejemplo, ¿no? Entonces hay un aspecto mental, más allá de beneficios físicos o no. Y lo que creo es que las redes sociales, al final, el algoritmo es muy inteligente, entonces te va a enseñar lo que tú quieres ver. Entonces, si tú empiezas a ver modelos de fitness, tanto si le das a me gusta como si no, como si vas a sus publicaciones, te van a empezar a salir todo tías en tu feed. Si empiezas a ver peleas, te van a salir todo peleas. Si empiezas a ver baloncesto, te va a salir todo baloncesto. Si empiezas a ver política, va a salir todo política. Entonces, la gente que le ofende todo y que solo quiere ver cosas de ofender, le va a empezar a salir todo así y va a estar en esa cámara de eco de todo me ofende y mira lo que ha pasado, mira no sé qué. Y la gente que lo que quiere es ver, pues gente entrenando duro, gente haciendo no sé qué y gente tipo, pues yo qué sé, David Goggins con sus speeches, que además el tío vive la vida que tal, pues va a entrar en ese túnel en el cual lo único que ves a tu alrededor es ese tipo de contenido porque has empezado a ver ese tipo de contenido. Entonces, por eso se polariza tanto, yo creo. Porque el algoritmo, que es donde pasamos la mitad de la vida, que es dentro del teléfono, te va a enseñar aquello que cree que te va a llamar más atención, que te va a tener más tiempo atado a la plataforma. Y si eso es, me ofende no sé qué, me ofende no sé cuánto, si mira no sé qué, pues te va a enseñar solo eso. Y tu mundo y tu percepción de lo que hay a tu alrededor va a ser esa. Vas a creer que todo el mundo es así y que eso es lo que todo el mundo ve y demás, porque tú no eres consciente de que otra gente ve un Instagram completamente diferente al tuyo, por ejemplo. Y si tú lo que ves es lo que sea, me da igual si es artes marciales, si es Fórmula 1, si es baloncesto, si es tal, vas a ver mucho de eso y eso va a ser tu realidad y va a parecer que es que Instagram es eso. No, eso es tu Instagram por lo que tú le has ido dando, ¿no? Claro. Y Edu, una pregunta, volviendo un poco al tema de los clientes, justo con esto de las cámaras de eco. Aquellas personas que como creador de contenido te consumen y que luego pueden entrar en el top of the funnel y terminan comprándote algún programa, ¿las notás que vienen más educadas que antes justamente porque tal vez vienen consumiendo hace un tiempo contenido de la índole? Sí, 100%. La gran mayoría de la gente que entra en Programa 12 llega a través de alguno de mis canales de redes sociales, sobre todo Twitter, fundamentalmente, más que Instagram, lo cual valoro porque en Twitter es donde pongo más información por el formato, porque me permite escribir hilos, que al final es como escribir un artículo largo en el cual realmente estoy dando mucho más contenido de valor, por decirlo de alguna manera, y más técnico y demás, que Instagram al final se ha convertido un poco en TikTok y es más un entretenimiento que otra cosa, y por eso no se me ve poniendo tanto contenido en Instagram, porque el formato en sí tampoco me acaba de convencer, ¿no? Entonces, sí lo percibes y percibes también digamos, si entramos, por ejemplo, en lifetime value, ¿no? En cuánto tiempo está el cliente contigo y cuánto dinero gasta contigo y ta. En los clientes que vienen de haberme seguido desde hace un tiempo, están mucho más tiempo y consiguen mejores resultados, pero porque son clientes que entienden que esto no es un arreglo de la noche a la mañana, porque yo lo digo en muchas de mis comunicaciones, porque son clientes que entienden el proceso y entienden que el cambio que se ve de fuera primero ocurre dentro. Y tiene que ocurrir antes el cambio dentro que el cambio que se ve fuera. Entonces, no tiene absolutamente nada que ver una persona que entra, que ha visto una foto un antes y un después, o que se la ha recomendado a un amigo o lo que sea, y realmente no conoce mi filosofía y por tanto la de mi equipo y mi programa y demás, que una persona que sí lo conoce. Y lo percibes desde el principio en cómo interactúa con el programa. Hay gente que tú al principio le dices, mira, el plan nutricional, no sé qué, pim, pim, pam, y aquí lo puedes editar, estas son las opciones, pero tienes que aprender tú, o sea, es decir, al final tienes que aprender a cocinar, tienes que aprender a organizarte, tienes que aprender a no sé qué, tienes que aprender a no sé cuántos, ¿no? Y hay gente que eso le genera muchísima fricción, que lo entiendo, pero hay otra gente que entiende que es que eso es parte del proceso, ya no solo para conseguir el cambio físico, sino es parte del proceso de crear hábitos que luego vayas a poder mantener en el tiempo y parte del proceso de ese cambio de identidad o ese cambio interior, ¿no? Que necesitas. Es que a lo mejor te digo que tienes que hacer, yo qué sé, imagínate, 10.000 pasos al día, por ponerte un número, y has hecho 8.000 hoy. Yo quiero que hagas 10, vete a dar un paseo. Claro. Y hay gente que no lo quiere hacer y hay gente que entiende que para conseguir algo, al final, hay una frase en inglés que dice facts don't care about your feelings. Los hechos, los factos, como dicen hoy en día, no les importan tus sentimientos. Le da igual si tú es que yo hoy no me apetece entrenar, fantástico, pues no esperes tener un pectoral grande y fuerte. Ya está. Tus expectativas tienen que ir acorde a lo que tú estás dando. Y lo que tú estás dando día tras día, tras día, tras día, tras día, ¿no? Es un poco como, si vamos a las artes marciales, la frase aquella que dice, no tengo miedo de un tío que ha practicado 1000
tengo miedo de un tío que ha practicado una patada 1000 veces. Literal. Es que no hay más. Literal. No, totalmente. Es un La mensaje verdad que- súper poderoso. La verdad que creo que hay un hilo conductor acá que conecta todas estas pautas, que es al final que uno es dueño de lo que hace, ¿no? Dueño de lo que dice, piensa y hace. Entonces es totalmente verídico que al final cae en uno. O sea, podemos tener, como hoy comentábamos sobre los maestros, pero al final cuando cae la responsabilidad cae en uno. Y ya dentro un poco perfilando, Edu, para casi que entrar en el último bloque, antes te quería hacer una pregunta por curiosidad, porque también es algo que seguía también bastante. Tenías un podcast, Ethos, ¿no? ¿Cómo va eso? ¿Van a retomar la actividad dentro de poco? Sí, lo vamos a retomar. Hay gente que se cree que estamos enfadados y por eso hemos dejado hacer el podcast y tal. No, simplemente es incompatibilidad horaria. Al final, Alberto viaja muchísimo, Carlo está súper liado y tiene 2 niños, yo estoy súper liado y tengo una niña y además también viajo. Entonces, no siempre es fácil cuadrar, no solo para ponernos de acuerdo y sentarnos a poder hacer un podcast en condiciones, sino sobre todo si queremos más o menos preparar el podcast, porque nosotros al podcast rara vez traemos invitados, cuando les traemos es un poco una charla con ellos. Entonces, el contenido en gran medida lo tenemos que crear nosotros, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Claro. Si yo voy a hablar, por ejemplo, de un libro que he leído, tengo que haber leído el libro. Y tengo que haberlo sintetizado y tengo que tal. Que sí, que hay formas de hacerlo, que es lo que hace mucha gente hoy, que es, pues te vas utilizas una IA que te hace un resumen de no sé qué. Ya, es que no es mi forma de hacer las cosas. O sea, yo no voy a hacer que una IA me haga un resumen de no sé qué, de algo que yo ni me he leído, que no lo entiendo. No, entonces, el libro y a partir de ahí, pues qué ideas he sacado, qué es lo que me interesa, los doy una vuelta, lo comparto con nosotros también tienen que empaparse de ello para poder... Entonces, no es solo el podcast en sí, si tenemos tiempo para hacer el podcast, sino, oye, para poder preparar bien los temas de los que queremos hablar, hace falta eso, ¿no? Hay veces que las charlas siempre son distendidas, ¿no? Pero hay veces que son distendidas y no hay un tema central que requiera de esa preparación previa. Otras veces sí que requiere una preparación previa, ya no porque te tengas que leer un libro o escuchar un podcast de 3 horas de no sé quién, sino porque tienes que sintetizarlo y tienes que darle una vuelta a cuál es tu opinión sobre eso. No a soltar como un loro. Claro. No sé quién ha dicho en un podcast que no sé qué. No, espérate. Yo le doy una vuelta y lo que yo creo con mi experiencia y en mi vida y en no sé qué es esto. Entonces, tengo que tener tiempo de poder darle esa vuelta. Tengo que tener yo, lo tiene que tener Alberto, lo tiene que tener Carlos. Entonces, eso es lo que nos ha llevado a que llevemos una temporada sin hacer podcast. Está hablado la vuelta, no tenemos fecha, pero ya está hablado en plan, oye, sí, o sea, vamos a volver 100%. Lo que pasa es que no tenemos fecha por eso, porque no queremos... O sea, sería muy fácil volver y hacer uno mañana, o pasado, o el otro. Ya, pero queremos volver cuando sepamos que vamos a poder tener una continuidad de al menos unos meses. Es decir, vale, vamos a volver y vamos a hacer, nos comprometemos a hacer uno cada 2 semanas durante los siguientes 6 meses. No volver para hacer uno y luego no nos vuelves a ver el pelo en 2 meses y luego... Es que este tema del podcast, tío, está muy de moda. Es una frase que dice Carlos porque se la escuchó a alguien en Instagram o algún lado de estos, ¿no? Que es cuando sale algún tipo diciendo alguna tontería en un podcast, ¿no? Y sale una frase, another white guy with a podcast. En plan, todo el mundo tiene un podcast hoy en día. La gran mayoría de la gente no tendría que tener un podcast porque no tienen nada de lo que hablar. Porque para empezar, para que tú tengas algo de lo que hablar, tienes o bien que haber vivido una serie de experiencias, o tener a alguien a que hayas invitado que haya vivido esa serie de experiencias, o tener una serie de conocimientos que hayas adquirido tú o que haya adquirido tu invitado. Es que hay mucha gente que hace podcast que es en plan, ni tienes experiencia, ni tienes conocimientos, ni la gente con la que hablas, y estáis ahí hablando de tonterías absolutas. En plan, no tendrías que tener un podcast. Entonces, si nuestro enfoque en este sentido es, pues hombre, no somos los de todopoderosos a nivel de conocimientos, de bagaje y de tal y cual, ni mucho menos, pero tampoco vamos a hacer un podcast de un tema del que no sabemos o si no tenemos nada de lo que hablar o lo que sea, ¿no? Entonces, por el formato de nuestro podcast, que no lo hacemos vía entrevista, otras cosas, porque como somos 3, traer a un cuarto es complicado, cuando lo hemos traído siempre son más charlas que otra cosa, pues eso lo complica, ¿no? Porque cuando hemos hecho entrevistas, pues es más fácil. Me traigo a Gabriel Campillo, es campeón del mundo de boxeo. Joder, si es que el podcast es dejarle que hable y yo ir preguntándole respecto a lo que él me va diciendo, porque él es el que trae la experiencia, los conocimientos, su bagaje y su vida. Me traigo a Jimmy Atienza, pues 3/4 de lo mismo. Él es el que trae la experiencia, los conocimientos, el bagaje y tal. Pero cuando estamos hablando entre nosotros, 3 colegas, o tenemos muy clara la temática y sabemos de lo que estamos hablando y lo hemos preparado y le hemos dado una vuelta y tal y cual, pues una pérdida de tiempo tanto para nosotros como para el que lo escucha. Porque si, al final, si no, es hablar mierda, ¿sabes? Claro. Bueno, en ese aspecto, ya al final es también aprendizaje. Nosotros que hablamos de podcast y tenemos un podcast, ¿no? Entonces, justamente es esa figura de traer al profesional en este aspecto. Te trajimos a ti, Edu. Pero bueno, en muchas partes también, si bien damos una opinión, como dije al principio, nos encanta ser oyentes, porque también parte del conocimiento que uno adquiere es mediante ver cómo otros han pasado por esas experiencias, ¿no? Y si bien no es todo el conocimiento...
Claro, pero tú imagínate, o sea, vosotros traéis a gente, fantástico. Otra opción que podrías tener es, yo que sé, vais a hablar del evento de la UFC que hay este fin de semana y os habéis visto todos los episodios del Embedded y os habéis empapado de quién es Khamzat Chimaev, os habéis empapado de quién es Max Holloway, os habéis empapado de quién es Ilia Topuria, de su historia, sus peleas, y habláis de eso, pero lo habéis preparado. Otra cosa es que os sentéis hoy en plan, pues en Abu Dhabi se pegan este fin de semana estos 4 y este me han dicho que es checheno pero sueco. Y es que la gente hace los podcasts así, entonces en plan, joder, haz un poco de research, de background, de quién estás hablando, de lo que estás hablando y tal y cual. Porque es que si no, ¿para qué te grabas? Si no, ten una conversación tú con tu colega o con tu hermano o con tu primo, pero no te grabes, porque es que no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Entonces es lo que yo veo mucho con los podcasts hoy en día, que hay mucha gente que no tiene preparación, simplemente se ha puesto de moda, pues me grabo y tal, y sin embargo luego hay otra gente que sí que hace el esfuerzo de, pues joder, voy a traer a gente que me aporte esto, lo otro, voy a hacerle las preguntas adecuadas, etcétera, o voy a prepararme una temática determinada yo y voy a hablar de ese tema, pero me lo voy a preparar en condiciones y demás, ¿no? Entonces, pues a nosotros al final es una cosa que es que nos da mucha vergüenza propia y ajena la versión de Another White Guy with a Podcast, ¿no? Entonces, si no tenemos una temática clara de la que hablar y como nuestra forma de hacerlo no implica demasiadas entrevistas, pues hasta que no tengamos algo que podamos preparar y demás. Para entrar en la última sección del podcast son 2 preguntas breves, depende de lo que te extiendas, que son básicamente, la primera es, no digo depende de lo que te extiendas porque una da para reflexionar, pero si pudieras hablar con el Edu que comenzó con todo esto, es decir, con tu bagaje desde quejas económicas, por ejemplo, por poner un break-even, hasta hoy en día, ¿qué le dirías a ese Edu? Invierte en Facebook Ads, que no lo hice y lo tenía que haber hecho. Y en aquel entonces estaban regalados. Fuera de coñas, probablemente le tendría que haber dicho eso. Hazte un canal de YouTube. O sea, desde un punto de negocio es, si en 2014, 15, 16, porque en 2016 ya te creías que YouTube, no, esto ya está hecho. Si la gente no, ¿qué dices tú? O sea, si metes en YouTube de verdad en 2016, vamos, si te metes en Facebook Ads de verdad en 2015, 2016, vamos. Entonces, bueno, eso hubiera sido una de las cosas, ¿no? Pero desde un punto de vista, digamos, un poco más filosófico, lo que le diría es un poco ese resumen de lo que le he oído decir a otra gente, ¿no? O sea, Steve Jobs decía lo de que los puntos solo se conectan mirando hacia atrás, ¿no? Hay puntos que no eres capaz de conectarlos a futuros, porque por muchos escenarios futuros que tú te plantees, todos esos escenarios futuros están basados en tu experiencia actual, tus conocimientos actuales, lo que has vivido en el pasado. Pero a medida que tú vayas abriendo distintos caminos, se van a abrir cosas que tú en tu cabeza ni te planteabas que fueran. Y muchos puntos se conectan mirando hacia atrás. Entonces, hay veces que intentamos buscarle el sentido a las cosas que estamos haciendo, a la vida, a lo que sea, y simplemente tienes que fiarte de tu intuición en cierta medida, pero cuando te comprometas a hacer algo, hacerlo bien, hacerlo lo mejor que puedas, y el resto, pues la vida dirá de alguna manera, ¿no? Pero no. A veces intentamos planificar mucho lo que queremos hacer y los pasos que hay que seguir, y luego ese plan hay que ajustarlo constantemente porque la vida te plantea cosas diferentes, ¿no? Pero yo sobre todo si le hubiera dicho algo al Edu de antes de económicas, probablemente le hubiera dicho que persiguiera su pasión antes, que no esperase hasta tan tarde. Yo estaba ya acabando económicas, me quedaban una de quinto, dos o 3 de cuarto y 2 de tercero y una de segundo, algo así. O sea, en plan, tío, deja esta mierda antes y dedícate a lo que realmente te gusta y tal y no sé qué. Y entonces esos años los aprovechas, que son los años en los que más energía y más fuerza tienes, cuando tienes 20 y pocos, que es cuando podría haber aprovechado. En lugar de estudiar algo que no me gustaba, en lugar de salir tanto de fiesta, en lugar de tal, ahí es cuando podía haber hecho algo mucho más potente con mi vida, que era cuando más energía tenía, cuando más ganas también tenía en general, ¿no? Pero ya una vez dejado de económicas, no le diría nada realmente, porque creo que que hizo las cosas que tenía que hacer y que luego pues la vida me ha ido recompensando en la medida en la que me lo he ido mereciendo en cierta medida, ni más ni menos. Ni me ha recompensado más, porque tampoco es que, tal, no, o sea, con lo que he ido haciendo. Y simplemente a lo mejor lo único que diría es no te encasilles, ¿no? Ni te encasilles, ahora me voy de económicas, no, ahora soy entrenador, ya no sé qué. Y luego de repente resulta que no, que eres emprendedor online. Y luego resulta que además creas contenido. No te encasilles, tío, porque además quien tú eres como persona no es una etiqueta ni 3 ni 4. Lo que a ti te hace especial es ese conjunto de cosas que te hacen tú. Y cómo las has absorbido, y lo que has aprendido de aquí, y lo que has aprendido de esta persona, y cómo te ha influenciado esto, y cómo lo otro, y cómo tal. Eso es lo que te hace especial, ¿no? Mira, el ejemplo de Joe Rogan que decías antes. Joe Rogan es comentarista de la UFC, es cómico profesional, expresentador de televisión, cinturón negro de Jiu-Jitsu, cinturón negro de Taekwondo, y eso es lo que le hace Joe Rogan, todo eso junto. Que es un personaje que si lo miras sobre un papel dices, qué tío más raro, ¿no? Es que no me espero un tío que sea... Claro, pero es que eso es lo que le hace Joe Rogan.
en lugar de ser un tío en el molde como todo el mundo, pom, 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 que además creo que hoy en día, que tenemos en cierta medida, aunque es un poco tricky lo que voy a decir porque el algoritmo no lo democratiza realmente, pero bueno, tenemos la democratización de la atención. Antes, para poder tener atención, visualizaciones, alcance, gente, había unos gatekeepers, había una serie de gente que decía, pues si te doy un programa de televisión o no te lo doy. Si te doy una campaña de Calvin Klein como modelo o no te la doy. Si te doy no sé qué o no te lo doy. A día de hoy, ¿no? Tú coges tu cámara, tu teléfono, tu no sé qué, tu no sé qué, y si a la gente le gusta, pues claro, tiras para arriba, ¿no? Entonces, eso permite ser mucho más auténtico. Porque no estás dependiendo de que haya un gatekeeper, una persona ahí que diga, no, es que tu perfil no me encaja porque eres demasiado raro con esto o con lo otro o con tal. No, es que aquí queremos que hables exclusivamente de esto en concreto. No te vayas por las ramas con esto otro. No, aquí tú decides de lo que quieres hablar, tú decides cuáles son tus intereses y te dejas llevar por tus intereses, ¿no? Con lo cual, el consejo sería no te encasilles y no tengas miedo de dejarte llevar por tus intereses. Yo personalmente creo que cuando yo en redes sociales he compartido mi afición por las artes marciales, por la Fórmula 1, etcétera, de hecho me ha acabado trayendo clientes, porque son clientes que su forma de conectar conmigo no ha sido necesariamente el fitness. Ha sido que también les gustan las artes marciales, que también siguen la UFC o que también les gusta la Fórmula 1. Y eso es lo que hace que conecten conmigo. O que también tienen hijos. O que también no sé. Y eso es lo que hace que conecten conmigo como persona, más allá de como profesional. Y la gente al final lo que hace son relaciones personales. Está luego tu capacidad como profesional, pero son relaciones personales. Si yo, por ejemplo, con vuestros padres, por muy buen entreno que les hubiera hecho, si yo hubiera sido un gilipollas a las 3 y cuando vienen mi actitud y mi forma de comportarme y tal y cual, pues no hubieran durado 3 sesiones porque hubieran, este tío es un imbécil. O sea, no le voy a estar pagando a este tío para que tal, por mucho que sepa de lo que sea, ¿no? Al final, gente con gente, tío. Entonces, es el consejo que me daría mismo y que a lo mejor os diga a vosotros, ¿no? Que sigáis haciendo las cosas como resuene a vosotros. Sin más. Totalmente. Excelente. Es justamente lo que queremos que quede grabado y menos mal que quedó. Para luego repasarnos en bucle. Y es un poquito también, aunque no sé si lo dijimos, que es el propio podcast como un repositorio también. Si bien si lo escucha más gente mejor, pero es un propio repositorio mental, como un diario, como un journal, para ir llevando también píldoras, que antes la comentaste esa palabra, ¿no? De conocimiento, de pequeñas píldoras de conocimiento de personas de muchos backgrounds, que al final sirven para enderezar pues un whole, ¿no? Una perspectiva entera de la vida en general. Mira, eso que has dicho, y eso es lo que, sí, dime. Lo que me falla a mí, por ejemplo, de nuestro podcast, el hecho de, al no hacer entrevistas, ya no la parte del alcance y tal, que sí que es verdad que con determinados invitados pues consigues alcance y tal y cual, sino la parte de las relaciones personales que estableces y lo que aprendes. Por ejemplo, Chris Williamson, el de Modern Wisdom, yo he escuchado podcasts en los que es él solo haciendo un recap de sus podcasts de ese año y son súper interesantes esos podcasts. Y es un tío que tengo algún amigo que es amigo suyo, en común y tal, que ha estado sentado con él, cenando lo que sea, y que me ha dicho, es un conversacionalista, no sé cómo se diría esto en español, tremendo. ¿Por qué? Porque ha tenido tantas charlas con gente tan interesante, se ha quedado con las píldoras, con las cosas y con tal, que ahora él mismo es un tío con tremendos conocimientos y tremendos insights. Porque se ha sentado con toda esta gente y ha podido hablar con ellos y ha podido aprender esto, y además con un network espectacular. Porque se ha ido haciendo amigo de toda esta gente a la que ha ido trayendo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido lo bueno que tiene el podcast en formato entrevista es que pues, te permite conectar con mucha gente que pueda tener o bien intereses similares a los tuyos o bien, aunque no tengan intereses similares a los tuyos, puedan tener valores o formas de ver la vida similares a los tuyos y que te permiten pues, establecer una relación personal y con ello un montón de aprendizajes derivados de ello, ¿no? Gente que luego te recomienda un libro, te recomienda un podcast, o te dice, oye, vete a este evento, oye, pues no sé qué, oye. Eso al final tiene muchas ramificaciones que, de nuevo, lo de conectar los puntos mirando hacia atrás, ¿no? Que a día de hoy no puedes ni saber cuáles son. Bueno, y Edu, para ir cerrando, te hago la última pregunta, es, personalmente, ¿tenés a alguien que te gustaría ver en el podcast en este formato, peleador, que podamos llegar a traer, o alguien cercano a la filosofía o al fitness que te gustaría ver? Me gustaría ver, no sé si la habéis traído, que le sigo en Instagram, este chico de Marbella, que es boxeador hispano-marroquí, que fue medallista olímpico. Ayub. Que le sigo por Instagram y tal, y me parece un tío, las veces que le he visto alguna entrevista que le han hecho alguna cosa, parece un tío con la cabeza en su sitio, un tío muy, pues eso, muy normal para bien, me refiero. Y creo que esa es una de las cosas que a veces nos perdemos de algunos de los deportistas de élite o de gente
pues, que ha llegado a competir al máximo nivel y tal y cual, que es la persona que hay detrás de eso y que muchas veces son gente muy normal y con valores muy bien puestos, ¿no? Pues me gustaría verle solo para conocer un poco más de quién es la persona detrás de lo que yo puedo ver en Instagram. Sí, sí. 100%. Perfecto, de hecho, pues. nosotros compartimos instituto con Ayu, iba un año por debajo de nuestro, así que ya le tiraremos al DM para traerlo. Así que bueno, para ir cerrando, Edu, muchas gracias por haber venido, por tu tiempo, por tu disponibilidad y por haber compartido tan buenas reflexiones y este espacio con nosotros. Un placer tremendo por mi parte, muchas gracias por traerme. Perdonad que me enrolle tanto, que a veces ya sé que me enrollo muchísimo. No te preocupes, al contrario. Pero bueno, espero que... Es que ¿sabéis qué pasa? Que tiendo a enrollarme mucho con algunas de las preguntas porque estoy organizando mis propios pensamientos al hablar. Al final tenemos dos formas de organizar nuestros pensamientos. Una es escribiendo, lo cual también te permite editar lo que estás escribiendo y con ello estás editando tus pensamientos. Esto no tiene mucho sentido así, esto. Y otra es vocalizándolo, ¿no? Hablando sobre el tema. Y a medida que lo vas diciendo, le vas dando ese orden a lo que estás intentando decir y cómo decirlo, ¿no? Entonces a veces que me enrolle no porque me quiera enrollar o porque quiera el micro o lo que sea, sino porque estoy organizando en mi cabeza lo que estoy intentando transmitir. Tiene todo el sentido del mundo, nos pasa exactamente lo mismo. Pero para eso están estos espacios, para micro abierto y a decir lo que se tenga que quedar grabado. Edu, muchas gracias de vuelta. Y a todos los que nos estén viendo, ahí tienen las redes de Edu, en Twitter y en Instagram y el resto de redes. Y también puedes ir a Martial Art Studio y gracias por quedarse hasta aquí. Nos estamos viendo en otro episodio. Un saludo. Os.